Bien. Ahí estamos. Quítale medios, hermano, tantitos, por favor. Quítale medios, quítale. Tantitos. Sí, 1, 2, 3. Quítale tantitos agudos. Tantitos nada más. Sí, ok. Pues ahí más o menos. A ver si no nos ganan el camino y se vician. Pero ahí va. Muy bien, hermanos, una vez más, buenos días. Sigo sintiendo que se oye como si estuviera dentro de un bote. Así se oye de repente, ¿no? Como si estuviera dentro de un bote. Vale, míralo. Sigo estando en el mismo bote, nada más que ahora es un bote acústico. Ok, pues mientras mis hermanos le tratan de encontrar ahí, yo les voy a pedir por favor que vayamos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 3. ¿Por qué versículo 3? Porque, como ustedes saben, hemos estado predicando ya esta carta. Sigo oyéndome. Si le bajas tantita ganancia, hermano, ¿no tienen nada de ganancia? Ok. Estamos predicando esta carta. Cierra todos los demás micrófonos, Héctor. Ciérralos, todos ciérralos. Eso nos va a ayudar un poquito a que no se vicie. Muy bien. Estamos estudiando esta carta donde estamos aprendiendo mucho. En la introducción del capítulo 2, que fue la semana pasada, ¿verdad? Espérame, yo déjame moverle aquí tantito. Ahí está. En la introducción al capítulo 2 que vimos la semana pasada, lo que sucede es que, como ustedes saben, hermanos, ese equipo nuevo usado, digo es nuevo para nosotros, usado porque nos lo donaron y estamos aprendiendo todavía a usarlo, así que les pedimos de su paciencia hasta que mi hermano sea todo un perito en la materia. Gracias. Entonces, como les comentaba yo, la semana pasada estuvimos viendo la introducción al capítulo 2, donde el apóstol Pablo va a entrar a hacer una defensa de su ministerio. Y yo les explicaba de todas aquellas cosas que nosotros, como pastores, tenemos que estar haciendo o dejar de hacer. Una de las cosas que con mayor relevancia estuve diciendo es que el pastor tiene que ser un campeón, tiene que ser un maestro literalmente en el conocimiento de la Escritura. Por supuesto, todos los cristianos, todos los que nos congregamos en esta iglesia, tenemos esta responsabilidad de estudiar las Escrituras. Pero hay dos personajes en esta iglesia que tienen la responsabilidad de tener más conocimiento que cualquiera dentro de la congregación. Estos dos son Jesús Cano y su servidor. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos gobernando la iglesia. Y así como el apóstol Pablo en el capítulo 2 entra a defender su ministerio, de la misma manera les di a ustedes la semana pasada muchos elementos en los cuales pueden ver ustedes, con estos elementos que les di, pueden vernos como a través de una lupa. De eso se trata. Pueden vernos como a través de una lupa para que nosotros podamos tener entonces un ministerio eficaz y podamos ser líderes eficaces delante de Dios. Delante de Dios, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos o trazamos
con precisión la palabra de verdad. Trazar, la ilustración que hago en este texto de trazar con precisión es como cuando se está haciendo una construcción. El albañil, más que el arquitecto, el albañil hace un trazo con precisión, con plomo, para que los muros o los castillos no estén chuecos o estén así, todos curvilíneos. No, tiene que estar verdaderamente bien trazado sobre las normas que ha establecido el arquitecto. De la misma forma, el arquitecto es Dios. Nosotros somos los albañiles, ni crean que somos mejores. Somos los albañiles los cuales tenemos la responsabilidad de saber trazar con mucha precisión la palabra de Dios. ¿Cierto? También la semana pasada les estuve hablando de 5 puntos que vamos a estar desarrollando durante este periodo. El primer punto fue el de la semana pasada. ¿Cuál fue, hermanos? Los que toman nota. ¿Cuál fue este primer punto? El liderazgo, el recordatorio del liderazgo de Pablo, o, para ser más claros, su confianza en el poder de Dios. ¿Por qué dice el versículo 1? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no fue en vano, no fue una visita sin fruto, no fue una visita vacía. Versículo 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Noten entonces que es un evangelio o es un mensaje no de hombre, no de filosofía humana, sino de Dios. En este versículo 2 viene a mi mente el título de un libro que se llama Perfil de 3 monarcas. En este libro, el autor de este libro pone el perfil de uno de estos 3 monarcas, que es David. Y usa una frase, dice que David, antes de estar en el ministerio, antes de ser puesto como rey, ya literalmente gobernante de rey, primero tuvo que haber entrado en la escuela del quebrantamiento. Primero fue correteado, fue perseguido y siempre procuraron su muerte. De la misma forma, aquí el apóstol Pablo está diciendo que fueron allá con ellos, pero antes en Filipos sufrieron maltrato. ¿Para qué? Para que después, confiados en Dios, pudieran ir y llevar el mensaje de Dios, no un mensaje humano. Esta es la gran diferencia, hermano. Por eso es un ministerio a toda prueba. Y lo que regularmente se pone de objeción es el mensaje que se predica desde un púlpito. ¿Por qué? Porque hay muchos que lucran con el púlpito. Hay muchos que lucran con la palabra. Hay muchos que lucran con el poder que da el estar detrás de un púlpito. Por eso es un mensaje, es un ministerio a toda prueba. Quienes están a prueba somos nosotros. Quienes tienen la responsabilidad de saber si lo que se está predicando desde el púlpito es bíblico o no es bíblico, son ustedes. Hermanos, no se traguen todo. Digiéranlo, razónenlo. Estén con esto durante toda la semana. Vayan a la Escritura. Constaten que lo que se enseña desde el púlpito es verdad. Hay una frase que generalmente usamos en ocasiones y decimos: es que el pastor dice, es que el pastor dijo. No, hermano. Cuando se usa esa frase
es porque el pastor ha causado cierta manipulación en las personas que logran ver más la frase del pastor que lo que la Biblia dice. Y muchas otras ocasiones se cita más al pastor porque se desconoce la Escritura. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, y ustedes tienen la responsabilidad de constatar que lo que se predica desde el púlpito es la palabra de Dios. Son responsabilidades compartidas o copartidas. Entonces, el segundo punto que vamos a ver en esta mañana todavía es su dedicación, la dedicación de Pablo a la verdad de Dios. La dedicación a la verdad de Dios, obviamente hablando en el punto del ministerio de Pablo y por supuesto del ministerio de los que estamos detrás de un púlpito. Esto es importante, ¿no? El apóstol Pablo sabía que podía confiar en el poder de Dios porque estaba comprometido con la verdad de Dios. No solo en su predicación, sino también en su propia vida. Dicho de otra forma, el apóstol Pablo no solo predicaba bien, sino que era un hombre que se preocupaba por llevar a cabo lo que predicaba. Así. Esto es algo que tenemos que estar haciendo todos los que estamos detrás de un púlpito. Todos los que estamos detrás de un púlpito tenemos la gran responsabilidad de predicar y llevar a cabo lo que predicamos. Todos sin excepción alguna. Porque si no, estaríamos llevando una conducta o una vida lo suficientemente farisaica, hipócrita. Porque entonces estaríamos imponiendo cargas en ustedes que nosotros ni siquiera con un dedo quisiéramos estar llevando. Los enemigos de la verdad tratan de destruir a los ministros del Evangelio mediante la persecución. Pero cuando eso no funciona, como en el caso de Pablo, intentan socavar la confianza del pueblo en el mensaje del líder espiritual o en su integridad personal. Ustedes saben que hace 7 años renuncié al trabajo secular para estar acá dedicado de tiempo completo. Mis compañeros de trabajo, al saber que soy cristiano y al saber que soy pastor de una iglesia, ¿con quién creen que me identifican? Oye, Fer, ¿eres de los de Pare de Sufrir? ¿Por qué razón? Porque estos también se hacen llamar cristianos. ¿Eres de los testigos de Jehová? Y entonces cuando les predico el Evangelio, dicen, no eres de esos. Entonces, ¿de qué eres tú? Porque tú sí nos aporreas con la Biblia. ¿De qué eres? Yo soy cristiano. Predico a Cristo. ¿Me explico? Está tan desvirtuado el término cristiano que cualquier persona se dice cristiana. Esto entonces le pasaba a menudo a Pablo y a sus compañeros, con los que está mencionando al principio de la carta, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Por eso Pablo consideraba necesario defender su integridad, afirmando su compromiso sin titubeos con la verdad divina en palabra y conducta. Por eso declaró, versículo 3, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. Hasta ahí, solamente el versículo 3. Solamente el versículo 3. Y para poder entrar a desglosar el versículo 3, les voy a pedir, mis queridos hermanos, que inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo
en manos de nuestro Dios. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos a ti todo el honor y la gloria, porque solo tú eres digno, Padre. Gracias por darnos tu palabra para poder tener el enorme privilegio de profundizar en ella, Señor, para nuestra propia edificación, para la transformación de nuestra mente, para la transformación de nuestra conducta. Señor, sé con nosotros, por favor. Te suplico en el nombre de Cristo que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Padre, úsame, dame palabra de nuevo, con sabiduría, para que todas las palabras que salgan sean para la gloria de tu nombre y para la edificación de mis hermanos. Ayúdanos a transformar nuestras vidas, Señor, para que con ellas te mostremos que creemos, servimos y amamos al único Dios vivo y verdadero. Es en el nombre de Cristo que oramos, eterno Padre. Amén. Entonces dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Dice entonces la palabra exhortación, que es la palabra en griego paraklesis, quiere decir llamado, imploración o un ruego urgente. Con esto entonces, hermano, con la definición de esta palabra podemos entender entonces lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, cuando dice que debemos de estar firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, sino que debemos de estar exhortándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, entendiendo la definición de la palabra exhortación, que es una imploración. Cuando tú imploras algo, ¿cómo lo haces, hermano? Cuando tú quieres algo, ¿cómo lo haces? ¿Qué es implorar? Con mucha insistencia. Implorar también es, primero, humillarse a uno mismo y rogar a la otra persona o al otro ser, para que el otro ser escuche nuestro ruego, nuestra imploración. Pero nota lo que dice también la definición de la palabra: imploración o un ruego urgente. Entonces, cuando nosotros vamos a exhortar a alguien, exhortar entonces es implorar, es rogar, es llamar, pero es urgente este llamado. ¿Me explico? Es urgente. Por eso cuando nosotros vamos a exhortar tiene que ser con la Biblia, porque cuando alguien infringe un mandamiento bíblico, un principio bíblico, es urgente que le ayudemos a que deje de violarlo. ¿Y cuál es la recomendación de Hebreos entonces? La recomendación de Hebreos es entonces que no dejemos de congregarnos. No dejes de congregarte, es una imploración. Yo creo que hasta algunos al principio, ay, pastor, muchas gracias por llamarme, de veras, estaba yo de capa caída. Pero conforme pasa el tiempo, uy, es el fer otra vez. Porque tengo esa costumbre de llamarles, y cuando no me contestan, hoy uso la tecnología y cuando menos un mensajito de WhatsApp, y si no lo leen les mando un correo o les mando un mensaje de texto. El punto es que noten que me urge, les estoy implorando a que no dejen de congregarse. Al principio lo sienten bien bonito y ya después les caigo gordo porque estoy ahí duro y duro. Oh, ya, contéstale, dile que nos fuimos porque nos quedamos dormidos. ¿Me explico? Ese es el punto, hermano. Esto es exhortación. Ahora nota lo que está diciendo el apóstol Pablo en el texto. Dice,
sino que, versículo 3, pues nuestra exhortación no procede de error. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de algo muy, muy interesante, porque entonces exhortación, que es la palabra paraklesis, quiere decir llamado, imploración o ruego urgente. Escucha esto, con énfasis en el juicio. Entonces no es cualquier cosa la exhortación. Tal uso enfatizaba a los lectores de Pablo la urgencia y franqueza de su predicación. Ahora que fueron las conferencias para pastores en la Grace, constantemente suben ¿cómo se dice? Spots, ¿cómo se dice? Spots de las conferencias que estuvieron a lo largo de toda la semana. Y hay una conferencia en donde el máster lo resalta porque dice: este predicó como ninguno. Lo estoy parafraseando, hermano, no creas que así literalmente lo dice. Y se refiere a Paul Washer. Porque este Paul Washer, en su conferencia, no tenía simplemente ovejas ahí de frente de él. Tenía a muchos pastores. Y a todos los urgió así: rápido, hermano, muévete, urge que hagamos esto. Porque los responsables de la iglesia aquí somos tú y yo. Y lo ponen así porque Paul Washer no solamente predica con el intelecto. Dios lo usa, y aún sus propias emociones son transmitidas a sus oyentes. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Esto es lo que está diciendo aquí, con énfasis en el juicio. Entonces no se trataba solamente de escuchar por escuchar, sino es la urgencia y franqueza de la predicación de la que Pablo estaba exponiendo en ese momento. No se desviaba él de la verdad, ni operaba sin las normas de la revelación divina. Escuchen esto. Nosotros tenemos un tipo de predicación como, hermano, ¿te acuerdas? Expositiva. La predicación expositiva tiene normas. La predicación expositiva explica y aplica el texto. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. No se salía de las normas de la revelación divina. Pablo les aseguró que no había enseñanza falsa ni de vida falsa. En otras palabras, no había error en su ministerio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si hay algún error, demuéstramelo. Cuando el Señor Jesús predicó, dijo: ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? ¿Y qué dijeron sus apóstoles? Hombre, me lo hubieras dicho antes. Tú eres así, 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 así. ¿Alguien se atrevió a decirle algo al Señor Jesús? Nadie. Es lo que está diciendo Pablo, hermano. ¿Dónde está el error? No hubo error en la predicación, no hubo error en su ministerio. La exhortación no procede de error, no hubo error en la predicación de Pablo. Los críticos de Pablo no solo deben haberlo tildado de error, de que estaba errónea en su enseñanza, sino de que era un hereje total. Los judíos antagonistas lo acusaron de ignorancia del Antiguo Testamento. No creían lo que Pablo enseñaba, a pesar de las credenciales que vemos en la propia Escritura acerca de Pablo, del conocimiento de la ley. Porque no solamente Pablo conocía la ley, sino que Pablo se esforzaba en cumplir la ley. Porque la Escritura dice acerca del testimonio de Pablo: en cuanto a la ley, irreprensible. Pues, ¿quién era este hombre? Pues era Pablo, un llamado por Dios al ministerio, el cual todas sus credenciales académicas las tomó por basura por el conocimiento de Cristo. Ese era Pablo.
Pero tales acusaciones que le hacían a Pablo eran falsas. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 17, dice así. Noten lo que dice. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¡Wow! Entonces Pablo estaba poniendo de testigo de que su ministerio estaba avalado por Dios. Recuerda esto, para que alguien pueda tener autenticidad en lo que dice en un juicio, necesita dos testigos, ¿cierto? Ya sea para que lo hundan o para que lo saquen del hundimiento. ¿Y a quién está poniendo Pablo como testigo o aval de lo que dice? A Dios y a su Hijo Jesucristo. ¡Qué cosa! ¡Wow! A ver, ¿quién puede decir eso? Pues alguien que lleve una vida íntegra como la de Pablo. Y nota, hermano, que está hablando de los ministros. Pablo está hablando de él mismo. Está defendiendo su ministerio. Entonces, desde el momento de la conversión de Pablo, él fue un guardián de la verdad de Dios, y más adelante amonestaría a Timoteo o animaría a Timoteo sobre la importancia de ser esa clase de guardián, que esa es la responsabilidad que tenemos otra vez, hermano, los que estamos acá atrás del púlpito. La primera carta a Timoteo, vamos allá, acompáñenme allá, hermanos. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 3 y 4, dice, cito, Primera Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, nota lo que dice, hermano, versículo 4, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¡Wow! Tenemos que hablar entonces la verdad conforme a Dios y a Cristo. Por eso les decía al principio, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios lo más apegado a ella posible. Tenemos que presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero ustedes, ovejas, tienen la responsabilidad de constatar que todo lo que se dice desde el púlpito está avalado por la palabra de Dios. No se dejen engañar. Lean, hermanos, lean. Vamos a ver lo que en este mismo capítulo de Timoteo, capítulo 4, ahora vamos al versículo 20. Nota, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, o de la mal llamada ciencia. Deja de perder el tiempo en eso, Timoteo. 1 Timoteo capítulo 20. Dije 4. Pues acuérdense de la dislexia, por eso dije el mismo capítulo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Esta es la encomienda que Pablo le está haciendo a Timoteo. Deja de perder el tiempo en eso. Eso está vacío. Eso es profano. Eso es falso. Dedícate de lo que realmente vale la pena, a la palabra de Dios. Ahora vamos a la segunda carta, hermano, capítulo 1, versículo 13. Ahora fíjate lo que dice. Retén la norma de las palabras sanas
que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. Fíjate cómo Pablo enseñaba la Escritura de tal forma que le pedía a Timoteo que eso mismo hiciera. ¿Te das cuenta? Versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Guárdalo, atesóralo. ¿Ok? Ahora la misma carta, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión. Ahorita que estábamos en la clase, hermano, ahorita al principio, estábamos hablando, Damaris hizo una pregunta acerca del libre albedrío. ¿Con qué se te aclaró tu duda, Damaris? ¿Con qué se te aclaró la duda del libre albedrío? ¿Fue con sabiduría humana? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y al final de la clase comentaba Janet, es que alguien me está diciendo que a dónde me fui a meter, porque pues ahora ya no le digo lo que nos habían enseñado. Pues fácil, dile que te fuiste a meter a un lugar donde estudian la palabra de Dios. Fácil. Es que dice aquel que, bien fácil, dile que lo que te está diciendo sea avalado por la Escritura. No te metas en problemas. Que te lo enseñe con la Escritura. El texto manda. El texto es rey. John Stott, una frase de John Stott es que por nosotros, que por nuestras venas corra biblina, hermano. Biblina. Que pienses Biblia, que hables Biblia, que veas Biblia, 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 Biblia. ¿Sabes cómo me decían en el trabajo, cuando trabajé en el banco? Cuando me preguntaban algo, iba yo a contestar, espérate, no le preguntes, porque contesta conforme a la Biblia, no sabe contestar lo que él piensa. Pues no, porque si yo te digo lo que pienso, me voy a equivocar seguro, igual que tú, mejor vamos con Dios, Dios no se equivoca. A no le pregunte porque contesta conforme a la Biblia, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, como hemos estado viendo, Pablo no solo estaba comprometido con hablar y guardar la verdad, también estaba comprometido con vivirla, hermano. También se esforzaba por vivir la verdad. Así él afirmó entonces que su mensaje no se originaba en la impureza. Otra palabrita ahí muy interesante, impureza. Impureza. Que es la palabra acatarsias. Esta es una palabra compuesta de cataros, cuyo significado es puro o limpio. Y el prefijo a es acatarsias. El prefijo a, que da la expresión en un sentido negativo, literalmente sin pureza. Entonces, cataros es la fuente de la palabra catarsis, cuyo significado es purificación o limpieza. A catarsis es el sentido contrario. Aunque la palabra podría referirse a la impureza física y social, su sentido era principalmente en impureza sexual. De eso acusaban a Pablo. Y Pablo dice, yo no hago eso con nadie. Con nadie. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? En los días de Pablo, muchas religiones de ministerio y sectas griegas practicaban e incluso exaltaban la perversión sexual. Muchos en el tiempo de Pablo. Tales religiones eran muy populares porque en la mayoría de ellas la experiencia religiosa primaria se centraba en que los adherentes al culto
tenían relaciones sexuales con una prostituta del templo común. Ese era el problema, salud. O tenían relaciones sexuales ya sea con una prostituta o con el líder de dicha secta. Las orgías en los templos eran comunes. Las relaciones sexuales tenían un papel central en las religiones paganas porque los miembros creían que cuando alguien tenía esa relación con un líder hombre o con una prostituta, quienes supuestamente estaban más cerca de los dioses, los individuos se conectaban con las deidades. O sea, ¿quieren purificarse? Esto es lo que estaban diciendo. Esto es lo que enseñaban. Por lo tanto, suponían que por medio de la fornicación alcanzaban una especie de unión mística y metafísica con los dioses. Así pues, entonces, los líderes inescrupulosos, sin escrúpulos y malvados buscaban conversos para mantener relaciones sexuales con ellos. Eso pasaba en los días de Pablo y en los nuestros también. ¿Cuántos pastores no hay que fornican, que adulteran con sus ovejas? ¿Te imaginas entonces la calidad moral de esta iglesia? Si a este que es el líder no le pueden venir a decir nada, ¿qué pasará entonces allá abajo? ¿Con qué calidad moral entonces el líder puede venir y decirle a la oveja, eso que estás haciendo es pecado, fuera de aquí? El primero que tendría que salir es él. Desafortunadamente, de esto están llenas las iglesias mal llamadas cristianas. Y así lo puntualizo, mal llamadas cristianas, porque de cristiano tienen el puro título. Cuando en esas iglesias se practica la fornicación, desde el líder hasta las ovejas, esas no son iglesias. Esas son sectas. Y apréndetelo. Apréndetelo. Siempre, fíjate, cuando tú vayas a una iglesia, fíjate lo que se enseña. Fíjate lo que se practica. Siempre. No te dejes llevar porque tiene mucho carisma y es muy elocuente para decir las cosas. No, eso no sirve. Tiene que ir acompañado de la verdad. Tiene que ir acompañada su predicación. Tiene que ir acompañada de devoción, de consagración a Dios. Por eso, también hoy la que ha sido más golpeada es la Iglesia Católica. ¿Cuánto pederasta no hay ahí? Los falsos testigos de Jehová también. Y la mal llamada Iglesia Cristiana, la popular de nuestros días, también. Conozco varias iglesias donde el pastor ha caído en pecado. En algunas me han buscado para ir a apoyar. Y cuando se trata de poner disciplina, cuando se trata de destituir al pastor porque cayó en pecado y eso lo descalifica para el ministerio, entonces no quieren. Piensan que soy muy duro. ¿Cómo lo vamos a destituir, pobrecito? Hay que perdonarlo, sí, pero está descalificado para el ministerio. Sí, perdónenlo. Por supuesto que sí. Perdónenlo siempre y cuando esté arrepentido. Si no, córranlo de la iglesia. Este no tiene por qué estar aquí.
se va a conmocionar la iglesia, que se conmocione. Y que se vaya atrás de él, que se tenga que ir. Dios purifica su iglesia. Debemos de preservar la iglesia en santidad y en honor, columna y baluarte de la verdad. No podemos ser alcahuetes de nadie, hermano. Si Jesús y yo caemos en un pecado grave de ese tamaño, hagan lo que tienen que hacer. 1, destituyannos del cargo. Y 2, si no nos arrepentimos, córrannos de aquí. Preserven la iglesia en santidad. Nuestra responsabilidad es guardarnos de eso. Y su responsabilidad es ayudarnos a guardarnos de eso. Oren por nosotros, que no caigamos en tentación, porque así hay muchos. De modo que era muy típico en los días de Pablo entonces que los charlatanes religiosos entraran en un lugar y buscaran mujeres para satisfacer sus propios deseos sexuales, con el pretexto de ofrecerles una experiencia religiosa más íntima. Completa y profunda. Wow. Esos maestros sin escrúpulos hasta reclutaban a mujeres para pasar esas experiencias religiosas a otros hombres. No solo se complacen en hacerlas, sino se complacen en aquellos que también las hacen. Esto es una aberración para con Dios. Otras referencias del Nuevo Testamento a estas prácticas sugieren cuán comúnmente se promovían esas enseñanzas perversas en los días de Pablo. El apóstol Pedro escribió en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a llamarnos segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Segunda carta de Pedro, versículos 2 y 3. Cito: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, las cosas que pertenecen a la piedad. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Estén atentos, yo me equivoco. Dice: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el conocimiento de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. ¿Qué está diciendo Pedro sobre quiénes es esto? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Los que van tras las jovencitas. Pero te diste cuenta sobre quién. Sobre las que no tienen conocimiento. Esos son los más vulnerables. Es por eso la insistencia, hermano, de vengan a estudiar, lleguen temprano, lean la Biblia, vengan a orar. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. Ese mismo capítulo de esa misma carta, versículos del 12 al 15. Nota cómo les llama Pedro, Nota. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas en instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad.
cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca se cansan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. 15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Así son estos. Así son. Y Pablo dice, mi exhortación o nuestra predicación no fue por error o por impureza. Entonces, por increíble que parezca, los enemigos de Pablo lo están acusando de la misma clase de impureza de los falsos maestros, buscando conversos para favores sexuales, pero eso es inimaginable en la vida de Pablo, como se ve en su negación categórica de tales acusaciones. De hecho, al negar las acusaciones malvadas de sus enemigos, Pablo usó la palabra acatarsias, porque la connotación más amplia de esa palabra probablemente indicaba amor libidinoso para la fornicación. Por eso Pablo dice, no procede de esta forma. Nosotros no fuimos así con ustedes. Hay que saber, hermano, el apóstol y sus compañeros no tenían motivos ocultos, impuros, ni eran líderes espirituales inmorales sexualmente. Ellos no eran así. Hay una iglesia grande aquí en Toluca, grande, que sus líderes están en este pecado. Lo voy a decir con todas sus letras. Vida Nueva es una iglesia grande. Sus líderes están en este tipo de pecado. Lo peor del caso es que sus seguidores no lo quieren creer, no lo quieren ver por más evidencia que se les dé. Esto es increíble. Conozco a algunos de ahí que dicen, pero que Dios los juzgue. Nosotros no tenemos por qué juzgar a un siervo de Dios. Espérame, a un siervo de Dios no. Pero este adúltero sí. Sencillo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por último, entonces, Pablo afirmó su dedicación a la verdad de Dios, declarando que él no había llegado por engaño. Con esas palabras pasaba el argumento al reino de los motivos y aseveraba la honradez y franqueza de sus intenciones. Hay quienes dicen, hay líderes de iglesias que dicen que las ovejas son para trasquilarlas y quedarse con la lana. Así no lo hizo Pablo. No hubo deshonradez, hubo al contrario mucha franqueza en sus intenciones. Él no se acercó de otra forma a esta iglesia. Los falsos maestros solían usar la hechicería, la magia y el teatro para hacer parecer que tenían poderes sobrenaturales y así ganar conversos para obtener dinero y favores sexuales. Pura hipocresía. Puros paleros. Hoy vamos a tener un domingo de sanidad. ¿Quién quiere ser sano? Y voy y me consigo muchos igual de charlatanes y entran así como que, mira, si a mí me contrataran, podría serlo, mami. Y oren por mí y se restablece mi pie y entonces puedo caminar.
¿sabes cuánto yo me gané allí? Varios miles de pesos. Varios miles de pesos. Eso hacen esos charlatanes. Eso hacen. Y una vez más enfatizo y puntualizo una vez más, hermano. Es por el escaso conocimiento de la Escritura. Es por el escaso conocimiento de la Escritura. Tenemos que estudiar, tenemos que leer. No se dejen engañar. No se dejen. Hechos, en el capítulo 8, hermano. Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Cito: Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejercitando la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: Este es el que llaman el gran poder de Dios. Fíjate, le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus grandes magias, con sus artes mágicas, dice aquí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. ¿Hay charlatanes? Por supuesto. Hace algún par de años, yo creo, mi hermana Elsa me presentó a una persona, a una mujer que tenía, no vayan a pensar mal de mi hermana, que tenía problemas en su casa, y a esta mujer no la atendían en la iglesia. Entonces la asistimos un par de veces y ya no nos volvió a buscar porque le dijimos lo que la Biblia dice. Pero esta mujer, una de las cosas que nos comentó es que ella estaba confiando mucho en Cash Luna, porque ella escribe cartas, le escribía cartas a Cash Luna, se las mandaban por correo, y entonces Cash Luna, el ungido de Dios, las abría, las tocaba, todo pasaba. Eso no es cierto. Vea lo que la Biblia dice. No, pero que no es cierto. Usted está en pecado, usted está en adulterio y tiene que dejar a esta persona. No, ¿cómo? ¿Cómo? Se nos va la mina de oro, ni modo. Y prefirió ir en pos de Doña Blanca. De ese tamaño, hermano. Ahí está Benny Hinn. Hizo un contrato con algunas iglesias por $20 millones para ir, no recuerdo si a la India, donde están ya terminando su sesión de días de conferencias, y este se enoja porque solamente llevaban recaudados $10 millones y él fue por 20. Así que a ver cómo le hacen, pero yo vine por 20, me llevo 20. No sería mal negocio, ¿no? A ver si ponemos algo, porque aquí hace un chorro de calor. Aire acondicionado. ¿Me explico, hermano? Hay mucho charlatán. Estafan a la gente. Lucran con su fe. Esas son fees ciegas. No ven, no quieren ver. Y de esto hay muchos textos en la Escritura. Vamos a ver uno más. Vamos a la primera carta a los Corintios,
en el capítulo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Cito: en este texto vamos a ver que los motivos de Pablo y de sus compañeros eran motivos correctos para hacer lo que estaban haciendo. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nota, fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. O sea, un tribunal humano, ¿qué? Ese no importa. A ver que te juzgue Dios. El parámetro es Dios, no es otro pecador igual que tú. Versículo 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Si el que está detrás del púlpito no teme a Dios, no teme entregar malas cuentas, no tiene nada que hacer ahí detrás del púlpito. Absolutamente nada. Hermano, estudiemos, leamos, meditemos en lo que se predica cada 8 días. Seamos, voy a darles un ejemplo, hermano, seamos como las vacas, de verdad. Y esto es un buen razonamiento. En nuestra época, todo lo queremos bien digerido. Queremos puro Gerber, pura papillita, ándele, coma. Y no quieres hacer ningún esfuerzo. Puro flojonazo hay en la actualidad en la iglesia contemporánea. Puro flojonazo. Es raro el que razona, el que piensa, el que medita en la Escritura. Díganme qué característica tiene una vaca. Es rumiante. ¿Cuántos estómagos tiene? 5, 3, 4. Pobrecitas vacas. Bueno, las que cría Mario tiene 5. Las demás no sé. Hermano, tiene 2, 3, 5, 8, 20. Te lo voy a dejar de tarea, porque quiero que seamos como las vacas. El Señor se encarga de traernos a pastos verdes. Eso es de lo que se alimentan las ovejas, ¿cierto? Los pastos verdes son la palabra de Dios. La vaca va y come pasto, y lo mastica y se lo pasa. Nosotros así debemos de ser en la predicación. Ya no lo tragamos. Ahora hay que sacarlo y volver a masticar. Y estar razonando si lo que me dijeron está bien, está mal, y cuáles son los cambios que tengo que implementar en mi vida como cristiano. Razonemos, hermano. Pensemos. Ay, no. Volver a masticar, qué flojera. No, ya no. Ya sí, vámonos. Así somos. Así somos. Es rara la oveja que está verdaderamente alimentada, que digirió, que separó todos los nutrientes y está pero bien. Es rara la oveja. De ahí en fuera todas están gordas. De tanta pesadez, tan gordas que están. Que a ver, muévanse. Ay, ahorita. Están tan nutridas. ¿Sabías que tanta, sí o no, hermana? Tanta vitamina también te causa pesadez. ¿Sí o no, Bri? O sea, tanta vitamina.
años, hermano, cuando éramos Iglesia Cristiana Fundamental de México, se tenía la costumbre de cada cierto tiempo se hacían reuniones magnas. Venían de todas las iglesias que conformábamos esta asociación y se hacían unas reuniones gigantes. Yo una ocasión, en una de esas reuniones hace como 22 años, vino un predicador, Roger Oakland, y este predicador hizo una ilustración acerca de las ovejas. Dijo que hay ovejas que parecen pavos de doble pechuga. ¿Qué característica tienen los pavos de doble pechuga? Están gordos, 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 gordos. Gordo. Así son las ovejas. Son ovejas pavos de doble pechuga. Gordas, 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 pero no se mueven. No digieren nada. El cuerpo humano es muy sabio el Señor que lo hizo. El cuerpo humano, cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin comer, el cuerpo es tan sabio que va almacenando energía. De tal forma que lo que acumulamos aquí alrededor no es grasa, es energía. Sí, hermano, de verdad. Pero es tan sabio el cuerpo y lo hemos maltratado tanto que cuando comes el cuerpo no lo digiere, lo sigue almacenando y lo sigue almacenando y lo sigue almacenando para cuando en alguna etapa de tu vida tengas que gastar energía. Pero como eso no llega, entonces esa energía empieza a endurecerse. Y entonces se producen triglicéridos y se produce de todo. Y empieza a degenerarse el cuerpo, empieza a padecer muchas cosas. Así estamos igual. Igualitos estamos en el ámbito espiritual. No queremos digerir, queremos puras papillas. ¡Hoy andamos acá! Luego, tengo muchas cosas que hacer. Luego, hermano. Luego. Mira, de verdad, para el otro sí me comprometo. Para el otro sí voy. Oye, ¿te acuerdas que vimos la semana pasada? Híjole, no, porque tenía tantas cosas que hacer el domingo que me salí corriendo para hacer lo que tenía que hacer. Bien. Por eso estamos en ocasiones como estamos. Por eso platicamos de todo, menos del Señor. Por eso le creemos todo al pastor. El pastor dijo, hermano, no digas eso. Di, Dios dice, la Biblia dice. Porque ni Jesús y yo pretendemos timarlos a ninguno de ustedes. A ninguno. Constaten, por favor, que lo que se enseña está avalado por la Escritura, porque no queremos ni sus mujeres ni su dinero. Queremos que tengan cada uno de ustedes vidas y familias santas y piadosas, que amen, teman y obedezcan a Dios. Esa es nuestra finalidad. Y si a pesar de eso nos ven mal, no podemos cambiar el mensaje, ni debemos cambiar el mensaje. Porque nuestro mensaje, entonces, como dice Pablo, nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño alguno. No hemos planeado nada para hurtarlos, no hemos planeado nada para ir en pos de lo que ustedes tienen. No, hermano, no es así. Que Dios nos guarde de llegar a hacer eso. Y por favor, una vez más, oren por nosotros. Tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios por cada uno de ustedes. Oren por nosotros. Ayúdenos a conservarnos a nosotros mismos en santidad. Que haya predicaciones bíblicas, como dice Paul Washer.
No busquen una iglesia cerca de su casa. Busquen una iglesia cerca de la Biblia. Lo más cerca de la Biblia posible. Porque iglesias perfectas no hay. Y el día que la encuentres, no te vayas a ir a meter ahí, hermano. La vas a ir a echar a perder. Déjala así. Déjala. No existen. Todas las iglesias tienen chipotes. Todas. Todas. No existen las iglesias puras, perfectas. Existen muchas iglesias bíblicas. Constata que realmente lo sea. Ve a la palabra de Dios. Amén. Porque ese es nuestro trabajo. Trabajar en la verdad de Dios. Vamos a ver. Eterno Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, mi Dios, porque nos conduce de la mano para saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Señor, te rogamos para que nos ayudes a hacer una iglesia bíblica que te ame, te sirva y te tema. Ayúdanos, Dios, por favor, a impactar a otras personas con nuestro testimonio y con el Evangelio no diluido. Úsanos, Dios, por favor, para tu propia gloria, porque es para nosotros un enorme privilegio estar apegados a la verdad bíblica, no a una filosofía humana, no a lo que dice el pastor, a tu palabra. Eso queremos hacer, Señor, para poder honrarte y glorificarte con nuestras vidas y con todos nuestros bienes. Es en el nombre de Cristo en quien oramos.